Oiga, ¿qué circo se armó la semana pasada cuando Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, compareció frente al Pleno de la Cámara de Diputados? Y le voy a pasar inmediatamente el balón a Héctor Aguilar Camín, quien hoy escribe, me parece, un muy buen artículo argumentando por qué cree que la actitud, los dichos y los hechos de Lorenzo Córdoba lo llevan a pensar de que pues el presidente del INE quedó bien y quien quedó pésimo, pésimo, fueron los diputados. A ver, Héctor. Bueno, yo creo que no hemos visto en todo este sexenio llegar a la Cámara de Diputados a un funcionario y desenvolverse con tanta solvencia profesional, con tanto conocimiento de su tema, con tanta templanza y tanta habilidad en no enojarse y en no encenderse, con tanta elocuencia, y al final salir también librado de lo que parecía realmente una celada que se le habían cantado y se le habían prometido hace mucho tiempo. Pues recordemos la elección de Guerrero, las amenazas que le han hecho al INE y a Lorenzo Córdoba, y las estigmatizaciones de parte de todo el oficialismo, empezando por el presidente y terminando por el senador de Guerrero que estaba decidido a acabar con el INE por la manera como le quitaron, según él, su candidatura en Guerrero. Bueno, entonces lo que hizo Lorenzo Córdoba fue realmente la mejor defensa del INE que hayamos visto, porque lo que demostró es que es una institución que funciona con un presidente que conoce la institución y que la maneja profesionalmente. Y la segunda cosa que fue interesante es que todo el tiempo les estuvo recordando una cosa clave. Ustedes son la soberanía de este país. Y un poco lo que está implícito ahí es el comportamiento de esa parte de los legisladores que representan la soberanía política de México. Es lamentable. Es una soberanía degradada por gritones, por insultadores, por prevaricadores, por pendencieros. Por cierto, en esta ocasión fue la bancada de Morena y del PT la que hizo el espectáculo. Pero lo que nos cuentan gentes que están en la Cámara, amigos, es que eso sucede prácticamente todo el tiempo. Y todas las bancadas tienen sus golpeadores y un pequeño detalle que espero no se tome como un acto de misoginia, que una buena parte de las más aguerridas insultadoras que hay en la Cámara son mujeres. Bueno, y eso le da al debate parlamentario, no le da un nivel, lo degrada, y degrada la democracia. Y degrada, desde luego, la calidad de la soberanía que está entregada a esos representantes populares. La verdad, chapó a Lorenzo Córdoba, Javier, porque aguantó vara, aguantó insultos, incluso a nivel personal, que involucraban a su padre, Arnoldo Córdoba. O sea, eso sí ya. No, eso sí ya es bajarlo a un nivel, bueno, dependenciero, como dice Héctor Aguilar Camín. Sí. Meterte con tu papá, ¿no? Desde el primer día, por la historia de su padre, ha sido un tema que le han sacado una y otra vez, ¿no? Sí. Y yo empezaría por algo que ya mencionó Héctor, pero creo que es importante insistir. Yo creo que el INE, hace un muy buen trabajo en lo que corresponde a su trabajo central, que es organizar elecciones. Sí. No solamente este INE, sino el anterior y el IFE antes de ello. Sí. Hacen muy bien lo que les toca hacer. Sí. Creo que si es caro, etc., eso es una decisión que hemos tomado los mexicanos y que han tomado nuestros partidos políticos. La soberanía. La soberanía, punto. Sí. Si queremos que sea más baratos, nos toca a nosotros, no al INE, y el costo principal son nuestros partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenía mucha razón, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que fue un espectáculo poco digno, en fin, pero me queda claro también que hay hoy en México y en el mundo un estilo de hacer política estridente,
que debe de tener sus límites, por supuesto, pero también debemos de aceptar ese nuevo estilo de hacer política. Es decir, no debemos, creo yo, limitar el discurso político a un cierto tipo de discurso político, y lo voy a propósito a llamar elitista, tecnocrático, porque creo que parte del problema que hemos tenido en México y que han tenido otras democracias es limitar el discurso político a eso. Entonces, yo no tengo problema con la agresividad, con la estridencia, con incluso lo vulgar, vamos a usar esa palabra. Donde sí tengo problema es con la descalificación moral de tu rival, etcétera, etcétera. Es decir, yo no tengo problema con el uso coloquial, en fin, con muchas cosas. Y entiendo que ese es parte del discurso político y debe de ser parte del discurso político. Donde empiezo a tener problemas es cuando hay insultos a nivel personal, cuando hay descalificación moral de la persona, no de sus argumentos, etcétera, etcétera. Y creo que en este caso se cruzó esa rayita. Y cuando solo hay eso. Y cuando solo hay, además. Sí. Y cuando solo hay eso, ¿no? Sí. Porque... De acuerdo, de acuerdo. A mí, cuando visité la Cámara de los Comunes en Inglaterra, me dieron una hojita con todas las reglas de etiqueta del debate. Y creo que eso, ¿no? Se necesita, y dirás, es tremendo el debate en la Cámara de los Comunes, pero hay reglas, ¿no? Tiene que haber, por supuesto que tiene que haber reglas. Yo lo único que te diría es que debe haber un poquito más de flexibilidad respecto a algunas de esas reglas, porque creo que algunas de esas reglas son anticuadas. Y ya no cabe la política dentro de esas reglas. Entonces también hay que estar un poco consciente de eso. No quiero de ninguna manera justificar está muy interesante, está muy interesante tu argumento. ¿Tú cómo ves este argumento, Jorge, de Javier Tello? Mira, yo en parte estoy de acuerdo con él, incluso iría más lejos, pero antes quería volver sobre un tema que tú comentaste, creo, Héctor. Si esto viene sucediendo en México por lo menos desde 1988, por lo menos. Todos recordamos la intervención correcta de Porfirio Muñoz Ledo interpelando a De la Madrid y la más estridente de Vicente Fox, diputado, burlándose de Carlos Salinas de Gortari en esa misma época. Todos recordamos los excesos de la oposición ya mayoritaria a partir del 97, con distintos secretarios que comparecieron. Yo recuerdo, siendo secretario, a Lorenzo Córdoba ayer le dijeron 1 o 2 veces de su padre. A mí me dijeron como 38 veces. Y lo del hombre, bueno, se reperse en su tumba, le daría vergüenza, jamás te volvería a dirigir la palabra. Bueno, una cantidad de barbaridades. Hombre, así son. Es Bronx, así les pusieron. El Bronx, sí. Pero los del tenían su Bronx y los de la izquierda también, e incluso hasta cierto punto el PAN también tenía su Bronx. Entonces, eso es México, ¿no? Hay otros países donde se agarran a trancazos de manera mucho más violenta, pero la estridencia mexicana, pues sí llega a niveles a veces difíciles de entender, porque pues realmente uno no ¿qué tiene que ver el padre de Lorenzo Córdoba con Lorenzo Córdoba? ¿Cuál es su bronca? ¿Por qué no pueden atacarlo a él como quieran? Yo iría más lejos que lo que fue Javier por una razón, que es que la costumbre mexicana es, a diferencia de la inglesa, que unos peguen, te insulten, te arrastren, te denuncien, todo, o sea, lo peor que pueda pasar, no, pero tú no te puedes enojar, tú no puedes contestar, tú no puedes engancharte, no, porque eso sería poco elegante, poco esto, poco el otro. ¿Por qué? Eso es buen punto. Pues porque es más encomiable evitar el pleito que darlo. Y Lorenzo lo hizo muy bien. Pero aguas. Si algún día le toca participar en debates, y puede haber muy buenas razones por las cuales le pueda tocar participar en debates. A ver, ¿en qué estás pensando, Castañeda? A ver, dilo, Castañeda. Ya lo dije, también tengo derecho a mis eufemismos. Pero, a ver, en un debate no puedes andar tú de no me engancho. En un debate te tienes que enganchar.
México es de los pocos países donde a los niños les dan clases de oratoria, por definición lo que cada quien hace solo. En Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, les dan clases de debates, donde tienes a otro enfrente. Tú le contestas a él y él te contesta a ti. Ya sé que no son los usos y costumbres nacionales, y de acuerdo con los usos y costumbres nacionales, Lorenzo Córdoba lo hizo muy bien. Pero yo entonces iría un poco más lejos que Javier. Creo que las reglas en Inglaterra deben de cambiar, pero en México también. Ahora, Héctor, tú dices en tu artículo de hoy que en ese sentido la soberanía no nos representa bien, que representa, digamos, a lo peorcito de México que también existe en la sociedad, ¿no? Pues sí, porque si junto con los insultos hubiesen los argumentos, entonces estarías en la hipótesis de la rispidez, no solo necesaria, sino consustancial al debate democrático. Pero si todo se vuelve una especie de mala versión de las redes sociales y de los memes, entonces la verdad se degrada el debate, se degrada el Congreso, se degrada uno de los poderes de la Unión y se degrada la democracia mexicana. Por cierto, qué bueno que mencionó Jorge el Bronx, porque esta rijosidad que no argumenta, que solo actúa y descalifica, esta cosa pendenciera, irracional, no empezó en el 88. Es una cosa que inventó el PRI. Inventó el PRI una parte de su bancada cuando era hegemónico, no querían gastar mucho tiempo ni mucha inteligencia en discutir, especializaron a unos legisladores como si estuvieran en una secundaria o en una preparatoria para que insultaran a los oradores de la oposición, y con eso les gritaban a los panistas hijos de Maximiliano, y ellos mismos le pusieron el Bronx, y era como una especie de broma, pero como estamos viendo, esas bromas tienen una vida larga, y luego se voltean contra los que las usan como broma, como la usó Vicente Fox al ponerse sus orejas de burro para ridiculizar a Salinas. Muy bien, ahí ya venía el Bronx del PRI, ya se había ido generalizando y ya todo el mundo tenía su bancada Bronx. Bueno, pues la jugada costó, el destino le hizo una jugada a Vicente Fox, porque él fue el primer presidente en funciones al que ese Bronx ampliado de la Cámara de Diputados le impidió ir a presentar su informe presidencial. Y desde entonces no entra ningún presidente. No. Y este presidente que está ahora dijo, ¿por qué? Porque esto puede arriesgar la investidura. Porque cualquiera en el espíritu del Bronx te hace un sainete que se vuelve la nota principal de todos los periódicos dentro y fuera de México. Entonces, sí, claro, el Bronx ha resultado invencible. Sí, no, y lo que tratan, y se han vuelto unos expertos, es en provocarte, la verdad, ¿no? Lo hacen muy bien para provocarte que tú te salgas de tu casilla, lo decía Castañeda muy bien, ¿no? Y no cayó Lorenzo Córdoba. Imagínate si hubiera caído Lorenzo Córdoba, ¿qué estaríamos diciendo ahorita, no? Que perdió Jorge la paciencia. Diciendo que qué bueno. Pues no sé, depende. A ver, Jorge, que dio respuesta. ¿Qué estarías diciendo? Qué bueno que le entró a los patines y trompones, pero que les ganó en un debate, no solo en estar de altura, responder con hechos, pero también, sin insultar, responder a las provocaciones con argumentos. Yo sé que eso es lo menos mexicano que hay, ya sé, y lo acepto, punto. Pero algún día eso se va a complicar, y ya lo hemos visto en los debates. Desde que hay debates, desde 94, pues lo hemos visto. A ver, yo recuerdo perfectamente, todos recordamos, cuando Diego Fernández de Ceballos empezó a atacar con virulencia a Cuauhtémoc Cárdenas, virulencia, elocuencia, eficacia, pero con mucha virulencia, Cuauhtémoc no supo qué hacer. No supo contestar. Y no contestó. Pero yo diría que hay otra dimensión más allá. O sea, esto no es un tema meramente entre las partes que debaten, es decir, entre diputados y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del PRI. También
hay un objetivo que tiene que ver con el público, es decir, la política como espectáculo. Entonces, independientemente de si contesta, no contesta, cómo contesta tu rival en la Cámara, sea otro diputado o sea alguien que viene de fuera, como en este caso, también hay una estrategia de cara al electorado de hacer de la política un espectáculo, sí, que muchos piensan que esa es la manera correcta de ganar votos, de mantener una base contenta, de lo que sea, ¿no? Y también hay un lado negativo o costoso de largo plazo de eso, que si se rebasan ciertas rayitas, obviamente lo que genera es un creciente desencanto de la ciudadanía de cara a su democracia, de cara a las instituciones, incluyendo un Congreso, ¿no? Ve la estridencia de Trump en lo que terminó, ¿no? En el famoso 6 de enero, creo que fue, ¿no? La toma del Capitolio, ¿no? O sea, esa estridencia. Y hay otra cosa que tú puedes debatir con mucha estridencia, con mucha pasión, etcétera, pero, y eso yo también lo vi en Inglaterra, saliendo eran amigos, ¿no? Mira, no necesitan ser amigos. No amigos, eran muy civilizados, o sea, no amigos, sino... Había un trato, no se lo tomaban personal, déjame ponerlo porque así. No lo hacían personal. Sí, es decir, exacto. Tú puedes criticar a alguien agresivamente sin descalificarlo moralmente, ¿no? Entonces, mientras no descalifiques moralmente a una persona, obviamente no es algo personal. Es algo que tiene que ver con tu argumento, con tu postura, con tu visión, etcétera, etcétera, pero no con tu persona. No se vulnera la... ¿Y tú quieres que discutan a muerte, pero no quieres que se peleen a muerte? Eso. Porque si se pelean a muerte, luego no pueden construir. Sí. No pueden llegar a acuerdos. Entonces, que discutan a muerte, sí, pero que se peleen a muerte, ¿no? Y naturalmente que el insulto personal pues está más cerca de provocar una pelea definitiva y una irritación definitiva que esa otro que dice Javier, que es discutir muy fuertemente sin entrar a las alusiones personales, a la descalificación personal, al insulto personal. Bueno, tiene que haber un espacio que se comparte. Sí, ¿no? claro. Por más que haya posturas distintas, tiene que haber un espacio que se pueda compartir para poder llegar a acuerdos o para que queden claras las diferencias, para lo que sea, pero tiene que haber un espacio compartido y eso se pone en peligro cuando se vuelve personal, cuando se descalifica moralmente, cuando se insulta, etcétera, etcétera, ni se diga cuando se dan de trancazos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a analizar un tema privado. Es una boda que se convirtió en un tema público, me refiero al matrimonio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey, allá en Guatemala. Regresamos.